cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Es el punto 899, remarcando un poco el anterior, ¿no? La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina de las vidas y de la vida cristianas impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es un elemento normal de la vida de la Iglesia. Y aquí se cita un texto de Pío XII, un discurso de Pío XII que también luego fue citado por Juan Pablo II, que dice: los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ellos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad. Por tanto, ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia. Es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el Papa, y de los obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia. Esta es una gran aportación, ¿no?, del Concilio Vaticano II, que como vemos, pues tampoco es que sea que el Concilio Vaticano II esté inventando una cosa nueva, que de hecho aquí hay una cita de Pío XII, que es anterior al Concilio Vaticano II. Esto no es que sea una cosa nueva, pero es verdad que el Concilio Vaticano II la redescubrió, la subrayó, la puso como algo verdaderamente pleno. Es decir, nosotros, no es que los laicos, no solo pertenecen a la Iglesia, sino que son Iglesia, porque la palabra pertenecer, pues eso, pues como en alguna ocasión ya hemos hablado en este programa, pues parece que es una imagen de ser clientes de la Iglesia. No, los laicos no son clientes de la Iglesia. Cuidado con esa expresión. Son la Iglesia. Que por desgracia, pues un sacerdote observa que atiende a muchas parejas que se van a casar, les prepara un poco y ahí tenemos que reconocer que la conciencia con la que ellos se acercan aquí a casarse, pues es no con la conciencia de ser Iglesia, sino con la conciencia de ser unos clientes de la Iglesia que pertenecen a ella, y entonces vienen a pedir un servicio y luego se van. Pero su conciencia no es de ser Iglesia, no, pertenecen a ella y se acercan a ella pues un poco en condición de clientes. Y esa es una mentalidad que con mucha paciencia, con mucha oración, con mucho espíritu de santidad y ejemplos de vida santa de los seglares y de los laicos, pues tenemos que ir transformando poco a poco en este mundo. Dice aquí el punto 899 que es iniciativa de los laicos el descubrir los medios para llevar a Cristo al mundo. Y en ese sentido, pues fijaros que eso es propio de ellos. Dice aquí exigencias sociales, políticas, económicas. No es propio de la Iglesia jerárquica el llegar a proponer medios concretos, por ejemplo, de soluciones políticas, ¿no? Pues no es propio de la Iglesia. Eso tiene que ser los seglares los que ellos, arriesgándose, y desde la inspiración del Espíritu Santo, bajo las directrices magisteriales de la Iglesia, que les va a hablar de los principios básicos, ellos tienen que ver los caminos concretos de cómo llevar a Cristo al mundo. Pero claro, la Iglesia lo que no les va a decir nunca es decir, pues métete en este sindicato, métete en este partido. No, eso es propio del seglar, el que él vea el medio concreto. La jerarquía les dará unos principios, pero la jerarquía no es propio de ella el descender a ver cuáles son los caminos concretos de realización, que eso pertenece a la iniciativa del laico, bajo la inspiración del Espíritu Santo y bajo la iluminación de unos principios básicos rectores del magisterio, pero que no es propio del magisterio el entrar en caminos concretos de realizaciones sociales, sindicales, económicas, etcétera. La Iglesia puede dar, por ejemplo, unas pautas sobre lo que es los problemas morales de la globalización. Ahora, lo que la Iglesia no va a hacer es proponer un camino concreto, de un plan internacional de economía. Pues no, eso no lo va a hacer. Eso es propio
del seglar. La Iglesia puede hablar de un principio de solidaridad en el reparto del agua, por ejemplo. Un principio de solidaridad. Lo que la Iglesia no va a hacer es ella, por poner un plan hidráulico en el que sabía cómo se soluciona el problema del agua, cuántas desalinizadoras, qué trasvase de agua se hace, cuántos pozos se hace. Es que eso no es propio de la Iglesia. La Iglesia habla de unos principios morales, de la importancia del reparto del agua solidariamente, y luego son los seglares los que tienen que ver en esas circunstancias particulares qué caminos concretos. Por eso fijaros incluso que a los sacerdotes se nos prohíbe participar en política. A un sacerdote se le prohíbe pertenecer a un partido político. Ahora, a un laico, a un seglar, no. Todo lo contrario, se le anima a impregnar la política de Cristo. Se le anima a llevar a Cristo a todos los lugares. Esa es una diferencia muy clara. Nosotros tenemos prohibido, los sacerdotes quiero decir, ¿no? Tenemos prohibido el pertenecer a un partido político. Sin embargo, en el seglar, lejos de estar prohibido, es que casi es propio de su función el meterse pues en todo el mundo y cristificarlo, en meterse en la asociación de vecinos, en meterse pues en el APA escolar para desde dentro del colegio intentar cristificar el colegio, en meterse en este aspecto, en el otro. Es que eso es lo propio del cristiano. Eso es lo propio del cristiano. A veces, fijaros que tenemos el peligro de que pensar, ¿no?, que un seglar, un laico, para ser un laico, un seglar comprometido, parece que lo propio de un seglar o un laico comprometido sería estar todo el día metido en la iglesia, haciendo un poco las veces del sacristán. Bueno, por supuesto que los sacristanes, ojo, los sacristanes, los sacerdotes los necesitamos muchísimo, y qué sería de nosotros sin ellos. Pero entended lo que quiero decir. Lo propio de un seglar o de un laico comprometido no es hacer la función del sacristán o de intentar hacer funciones que son cuasi sacerdotales. No, lo propio de él es llevar a Cristo al mundo. Y de la misma manera, lo propio del sacerdote comprometido no es meterse en las cosas mundanas donde no le pertenece, no es meterse en política, no es meterse en cuestiones sindicales que a él no le pertenecen, no. Eso es lo propio del seglar. A veces nos equivocamos y los sacerdotes jugamos a ser seglares y los seglares juegan a ser sacerdotes. Y eso es un error muy grande en la configuración vocacional de cada uno. Un sacerdote, para ser un buen sacerdote, no tiene que meterse a ser seglar y meterse donde no es su campo, en política, en sindicatos, en esto o en lo otro. Y un seglar, para ser un buen seglar, pues no tiene que hacer como si fuese cura, aunque circunstancialmente y extraordinariamente, pues por supuesto que la Iglesia necesita, ¿no?, también de ciertos ministerios. Pero insisto una vez más, aquí se está subrayando esa necesidad. ¿Qué hay que decir? Bueno, pues hay que decir pues que el Concilio Vaticano II, cuando afirma todo esto, está poniendo el dedo en la llaga en algo que con el paso de los siglos, y especialmente desde la Edad Media, pues había sido un mal que se había ido extendiendo en la Iglesia, que es una excesiva clericalización. En un principio, en la Iglesia primitiva, esto no había sido así. El seglar, el laico, poseía una función claramente valorada. En un principio no se subrayaba tanto la distinción entre sacerdotes y seglares en la Iglesia primitiva, sino como se vivía en medio de un mundo pagano, sometido muchas veces a la persecución, se mantenía el espíritu de allí lo importante era ser cristiano o no ser cristiano. Claro, cuando uno está frente a un mundo hostil, en lo que tú te fijas tanto no es en si eres sacerdote o eres seglar, porque en el fondo allí eran mártires tanto sacerdotes como seglares. Entonces, en la iglesia primitiva, que era una iglesia martirial, la diferencia era pues ser cristiano o no serlo. En aquel momento no se subrayaba tanto la diferencia entre ser sacerdote o ser laico, sino más bien entre ser cristiano o no serlo. No se contraponía tanto, ¿no?, el sacerdocio al laicado. Pero
Claro, en la medida en que terminan las persecuciones contra la Iglesia, etcétera, entra ya el tiempo de cristiandad, en la Edad Media, pues posiblemente, al no haber ya un mundo pagano frente al que contraponerse, pues comenzó a subrayarse en exceso la diferencia entre jerarquía y laicado. ¿Sí? Y bueno, pues en épocas posteriores viene a prevalecer en la Iglesia el elemento jerárquico. De un lado está el clero y los monjes, que son como los espirituales, y de otro lado están los laicos, que son como los carnales. Y claro, esto como os podéis imaginar, pues es una deformación. A los primeros, a los espirituales, a los monjes y al clero, les pertenece la realización del mundo evangélico, mientras que a los segundos, a los laicos, les se comprometen en la realidad mundana. Además, se entiende el orden temporal como subordinado al espiritual, ¿no? Es una cultura en la que está monopolizada por el Estado clerical. Fijaros un texto de Graciano del año 1150, ¿no?, en el que habla de dos órdenes cristianos. Un texto que hoy en día ciertamente no aceptaríamos, ¿no?, por su estilo, pero también es bueno que veamos este texto del año 1150 por lo que tiene de concepción de mentalidad excesivamente clericalista, ¿no?, y de desprecio un poco de lo laico, de lo seglar. Fijaros lo como escribía. Hay dos géneros de cristianos. Uno ligado al servicio divino y entregado a la contemplación y a la oración, se abstiene de toda complicación de realidades temporales y está constituido por los clérigos. El otro es el género de los cristianos a los que pertenecen los laicos. En efecto, laos significa pueblo, y a estos se les permite tener bienes temporales, pero son para sus necesidades. En efecto, no hay nada tan miserable como despreciar a Dios por el dinero. A estos se les permite casarse, cultivar la tierra, hacer de árbitros de los juicios, defender sus propias causas, depositar ofrendas en los altares, pagar diezmos. Así podrán salvarse, con tal de que eviten los vicios y obren bien. Bueno, como podéis observar, pues claro, pues es una forma de describir las cosas en la que parece que el laico seglar pues vive, como quien dice, en el fango, vive en el fango y claro, parece que se le permite casarse, se le permite, claro, como si el matrimonio, como si los bienes materiales fuesen cosas permitidas, ¿no? Que bueno, pues por una pero es que no es así, es que evidentemente este texto de Graciano, ¿no?, de 1150, bueno, pues que no es precisamente un santo padre, ¿no?, que por eso no es santo, ¿no?, pues transcribe, está reflejando pues una concepción excesivamente clericalizada en la que no se entiende la vocación a la santidad común de los laicos, los seglares, junto con la jerarquía y con los religiosos, que la vocación a la santidad es común, que no hay una vocación de santidad distinta para unos y para otros, que cuando a una parroquia viene una pareja a casarse, lo primero que hay que convencerle es de que eso que van a hacer es una llamada de Dios a la santidad. Vamos, de la misma manera que cuando un sacerdote ha sido consagrado por el sacerdocio, que no es que su sacramento sea un sacramento mundanal y el sacerdocio sea un sacramento pues religioso. Fijaros que esta mentalidad, aunque el Concilio Vaticano II ha hecho un gran esfuerzo, ¿no?, por corregirla, todavía pervive en cierta manera, ¿no? Pervive porque uno piensa como que hay un ambiente muy extendido, ¿no?, sobre todo en la gente alejada de la Iglesia, en la gente más secularizada, un ambiente que viene a pensar que los religiosos y los sacerdotes son los que se unen con Dios, mientras que los laicos, pues bueno, pues esos no se unen con Dios, ¿no? Uno se casa para unirse entre nosotros dos. Yo no me uno con Dios, me uno con mi mujer, me uno con mi marido. El mío no es un sacramento religioso, el sacramento religioso es el de la monja, el cura. Lo mío es lo no religioso. ¿Cómo que lo no religioso?
Todo lo temporal es religioso. Toda vocación de Cristo es religiosa. Toda vocación está llamada a la santidad, a unirnos con Dios, ¿no? Tenemos que purificar ese concepto, y reivindicar para Cristo todas las realidades del mundo. Todo está llamado a la santidad. La vocación matrimonial, por supuesto que es una vocación de unión con Dios. El trabajo temporal, ¿no?, por el que redimimos al mundo, ¿no?, por supuesto que es una forma de llevar a Cristo al mundo presente. Eso es lo que está, de alguna manera, reivindicando el catecismo cuando habla de cuál es la vocación de los laicos. No podemos decir, por lo tanto, ¿no?, pues que el seglar sea alguien que no tenga personalidad propia en la Iglesia. Poco a poco, gracias a Dios, pues el mismo Espíritu Santo fue suscitando en la Iglesia ya en la Edad Media movimientos de seglares espirituales que fueron purificando esta concepción en la que parece que los laicos y los seglares pues no tenían una vocación de llamada a la santidad, ¿no? Fueron suscitando cofradías, órdenes, terceras órdenes seglares, que a un ritmo importante fueron dando conciencia de llamada a la santidad. Poco a poco luego también en la edad moderna fue creciendo el despertando la conciencia del laico. Estoy pensando, por ejemplo, en los Montes de Piedad, los oratorios de San Felipe Neri. En el siglo XIX se dio un florecimiento de organizaciones laicales de carácter caritativo, como las conferencias de San Vicente de Paúl, fundadas por Azanán, otras agrupaciones. No digamos nada de cómo San Pío X promovió la mayor participación de los laicos en la liturgia, cómo Pío XI fundó la Acción Católica. Fue habiendo toda una reacción, ¿no?, frente a ese clericalismo en el que parece que el seglar, que el laico no tenía vocación a la santidad, que parece que para ser santo había que ser cura o monja. O sea, fue habiendo toda una reacción frente a ello, ¿no?, para salir de esa especie de tentación clerical. Y bueno, creo que toda esa historia de reacción culmina pues definitivamente en el Concilio Vaticano II, que es un momento álgido de la Iglesia en el que se redescubre la vocación común a la santidad. Y lo propio del laico y del seglar es llevar a Cristo al mundo, es cristificar, que no haya nada que esté sustraído a Cristo. La naturaleza, la fábrica, la familia, el estudio, esos libros, cualquier cosa, tu ocio, todo está llamado a ser impregnado de Cristo, a ser santificado y a santificarnos nosotros en la medida en que llevamos a Cristo a cada uno. No consideremos, por lo tanto, insignificante nada de lo que tenemos entre manos. Esta sería una buena conclusión, ¿no?, yo creo, de esta exposición. No consideremos insignificante nada de lo que tenemos entre manos, porque todo ello está llamado, es de Cristo, y está llamado a ser cristificado, ser rescatado, ¿no?, pues de ese desorden que el pecado original ha introducido en el mundo, que parece que le ha querido como robar a Cristo las realidades temporales, y el seglar está llamado a devolverle a Cristo aquello que es suyo y a glorificarlo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.